Aquí comienza en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. Familia, ¿qué tal? Buenas tardes. La 1:01, 12:01 en Canarias. Pues estamos un poquito más cerca del Mundial 2026. De cabeza a la historia es el titular hoy de portada en el diario Marca, porque España goleó ayer a Bulgaria 4-0 e igualó su récord de 29 partidos oficiales sin perder. Mikel Merino, con 2 goles, guió a la selección, que se acerca, como digo, al Mundial del próximo verano. Nueva exhibición de Pedri, eso ya no es noticia, y Unai Simón lleva 452 minutos sin encajar un gol. Con todo esto, os lo vamos a preguntar, a lo largo de este Directo Marca, toda vez que se cierra esta última fecha FIFA y ya vamos a pensar en la renovación de la Liga en Primera División. Pero con estos mimbres, ¿somos la principal favorita para ganar el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá el próximo verano? Sí, con permiso de Argentina, la vigente campeona, ¿no? Y de otras selecciones que seguro nos lo pueden poner bastante complicado. Pero, de momento, miel sobre hojuelas, todos son buenas noticias y esta selección nos invita, como vigente campeona de Europa, a soñar el próximo verano con bordarnos una segunda estrella de campeones del mundo en el pecho. Pero más de uno estará pensando, cuidado, Sauki, piano, vamos a ir de tapados, ¿no? Humildes. Claro que sí. No podemos despegar los pies del césped, pero tenemos que ser realistas. Somos una de las grandes favoritas, si no la principal selección favorita para ganar el Mundial 2026. Esto es así, no vamos a rehuir de ese papel, ¿no? No nos pesa ese cartel ni esa etiqueta, así que, en fin, vamos a soñar despiertos, pero a soñar en grande, como lo hace el hombre que nos está guiando en este nuevo ciclo ganador después de ganar la Liga de las Naciones en 2023, la Eurocopa en 2024. Luis de la Fuente quiere seguir sumando alegrías con el equipo nacional. Pues como una gran motivación. Ayer hablaba de la responsabilidad y el orgullo que es ser seleccionador nacional. Para mí es lo más importante, lo más grande que puede haber en el fútbol. Yo, créanme que estoy pleno de alegría, de satisfacción, de orgullo. Y para estos futbolistas, pues también ser componentes de la selección nacional y de esta selección, además, que tiene posibilidades de hacer historia o seguir haciendo historia. Es que además esta selección nos invita a soñar con fundamento, no es algo onírico, ¿no? Hay futbolistas sensacionales. Ayer decía Javier Lozano, el que fuera seleccionador nacional de fútbol sala, con él ganamos los 2 únicos mundiales que luce nuestra camiseta nacional en fútbol sala, más 3 Eurocopas, ¿verdad? Se estrenó en el Corrillo y decía Lozano que esta selección tiene más repertorio para interpretar más melodías que la de la Triple Corona, ¿eh? Palabras mayores. No sé si estás de acuerdo. Os voy a escuchar un día más y mucho en el 628 26 90 92. Os doy la bienvenida, sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es miércoles 15 de octubre de 2025 y esto es Directo Marca, la emisión nacional de Radio Marca, un día más, hasta las 3 de la tarde. Y tras esta fecha FIFA, pues a pensar en esa reanudación de la Liga en Primera División, jornada 9, que se abrirá este viernes a las 9 con el Oviedo Español, el reestreno de Luis Carrión en el banquillo Carballón. El sábado a las 2 de la tarde Sevilla-Mallorca. A las 4:15 Barcelona-Girona, derbi con mosqueo del Barça con Lewandowski porque ha vuelto lesionado con Polonia, y es que en Polonia no sabían nada y el polaco pues se hizo el sueco en este caso.
Bueno, pues se ha roto, se pierde. Rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Se pierde, por ejemplo, el clásico. Estamos a 11 días vista de ese primer clásico liguero, primer gran choque de trenes de la temporada, ese Madrid-Barça del 26 de octubre en el Santiago Bernabéu. El sábado a las 9 de la noche también se juega, después del Barça-Girona a las 4:15 del sábado, a las 6:30 se juega el Villarreal-Betis y a las 9 de la noche el Atlético Madrid-Osasuna. Es bueno que os recuerde los compromisos, ¿verdad? Después de casi 15 días en la renovación de la Liga en Primera, porque seguro que todos andáis despistados. El domingo a las 2 de la tarde, Elche Athletic Club Bilbao, 4:15 Celta Real Sociedad, 6:30 Levante Rayo Vallecano, 9 de la noche derbi en el Coliseum Getafe Real Madrid. Se cerrará esta jornada de la reanudación, jornada 9 de la Liga eSports, el lunes a las 9 de la noche con el Alavés Valencia. En segunda división no ha habido... Es siempre la segunda non-stop cuando hay fecha FIFA, no se para, sin solución de continuidad. Jornada 10, que arrancará este viernes a las 8:30 con el Andorra Granada. Mañana tendremos protagonista, por cierto, del Leganés, que está intentando ahí lanzar victorias de forma consecutiva para acercarse a los puestos de promoción de ascenso a primera. Toda vez que el equipo pepinero esta pasada temporada cayó a segunda, ¿no? Volvió a la segunda división del fútbol español. También estamos pendientes del fútbol femenino, por supuesto. Y de los compromisos para Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid en la segunda jornada de la Champions femenina. Partidos complicados, partidos difíciles. Por ejemplo, el Barça, que se enfrenta a la Roma, o mañana el Real Madrid, ¿no? Que tiene que medirse, en el caso del Real Madrid, al Paris Saint-Germain a las 9 de la noche en Francia, en la capital parisina. PSG Real Madrid. Antes el Atlético de Madrid a las 7:15 recibe al Manchester United. Y ya digo que el Barça abre esta segunda jornada de la Champions femenina sin querer confiarse en su visita a Italia. Juega frente a la Roma, 9 de la noche, Roma Fútbol Club Barcelona. Segunda jornada de la Champions femenina que obviamente también te contamos aquí en Radio Marca. Pero a la 1:07, 12:07 en Canarias, os digo que hay vida más allá del fútbol. Hay, por ejemplo, baloncesto y hay una situación ahí complicada. Ayer ya te contábamos, conforme el Valencia Basket emitía ese comunicado, que el partido de Euroliga esta tarde a las 8:30 en el Rocha Arena se va a jugar a puerta cerrada por la seguridad de los que fueran a asistir a ese encuentro, por aquello de que hay grupos pro-Palestina que al parecer querían montarla, ¿no? Ante la visita del equipo israelí a la capital del Turia. Pero hay que decir, ese partido es uno más, porque hay otros encuentros y hay declaraciones en la previa de esta nueva jornada. Declaraciones muy interesantes. Es un miércoles para continuar el gran arranque de Semana Europea. Charly Santos, ¿qué tal, Charly? Buenas tardes. Pues sí, Rafa, ¿qué tal? Porque fue un martes con mucho éxito para el baloncesto español. Ganó el Barça al Maccabi en la Euroliga 71-92. Ganó Juventud al Hapoel Jolón. Ganó la Laguna Tenerife en ese partido que jugó a puerta cerrada ante el Bnei Herzliya de Israel, con protestas sin incidentes en los prolegómenos del partido, y la actividad que sigue hoy con otro encuentro a puerta cerrada más allá de ese Hapoel Valencia, ese duelo del Básquet Manresa ante el Hapoel Jerusalén, que ha tenido que entrenar en el Palau Blaugrana ante la problemática de su entrada en Manresa. Pendientes también de la máxima competición continental y sobre todo de un partido del Real Madrid-Partizan a partir de las 9:15 de la noche, con el recuerdo del playoff de hace 2 años y un duelo de pizarras, de banquillos entre Sergio Scariolo y Jelko Obradovic. El Real Madrid que puede recuperar a Teo Maledón buscando la tercera victoria continental de la temporada. La necesidad de estar concentrado 40 minutos está ahí. La necesidad de tener personalidad y liderazgo en la cancha para agarrar partidos que has empezado de una manera estupenda, ¿no? Como fue el último, también está ahí. La necesidad de tener ese punto de altruismo para que da igual si esté brillante ese día, si estás metiendo, si estás jugando más o no, pero tienes que ayudar al equipo a ganar, aunque sea en pocos minutos o en intentando gestos que la gente cohesión no ve. Del Real Madrid mejore Sergio Scariolo. Vienen de perder ante Baskonia y reciben hoy al Partizan, buscando mantener la buena racha en casa, donde no han perdido ningún partido esta temporada. El rival será el Partizan de Obradovic, muy claro en la tribu sobre lo que piensa del nuevo proyecto NBA y Europa. No lo sé, no me gusta nada. No me gusta nada porque yo creo que nosotros tenemos aquí
gran competición y que tenemos que seguir a creer en este proyecto y hacer cada año mejor. Yo creo que el futuro del baloncesto aquí en Europa está en Euroliga. Más allá de ese Real Madrid-Partizan, pendientes también, como decíamos, del Valencia-Hapoel y del París-Baskonia, que busca mantener las buenas sensaciones después del triunfo ante los blancos y sumar la primera victoria en la máxima competición continental. Muy bien, pues vamos a estar pendientes de lo nuestro, por supuesto, en esta nueva jornada europea. Gracias, Charlie. Luego ampliamos. Como estaremos también pendientes de la doble cita con el motor que tenemos este fin de semana, porque este domingo es el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, una oportunidad de oro para el mejor Sainz de la temporada, que aterriza en un circuito apto para las cualidades aerodinámicas del Williams FW47. En Austin, por ejemplo, Sainz Jr. sumó 2 podios seguidos, 2023 y 2024. Fueron los años de esos 2 podios seguidos que firmó Carlos Sainz con Ferrari. Pero también tendremos motos, Gran Premio de Australia. La carrera de MotoGP ya está todo resuelto con el Mundial conseguido por Marc Márquez. Será a las 5 de la mañana. En fin, pendientes del motor, del baloncesto, de todos los deportes, hasta las 3 de la tarde, ya lo sabes, en Directo Marca. Este programa que tiene su parada y fonda en el tiempo de opinión a las 2:10. Mucha resaca de España, pensando ya en la renovación de la Liga en Primera, en los conflictos con distintas federaciones, ¿verdad? Porque han vuelto inoculando el virus FIFA, más de un internacional, sobre todo el Barça ha sido quizá el más damnificado, con todos los temas de debate encima de la mesa, y con estos 4 compañeros formaremos el corrillo periodístico. Hoy formamos el corrillo con Javi Casquero, David Sánchez Cañete, Ricardo Rossetti y Alberto Pérez. Y no me olvido que ayer, aperitivo de esa goleada de la España absoluta 4-0 a Bulgaria para dar un pasito más camino del próximo Mundial, la selección sub-21 remontó de forma milagrosa con un gol de Gonzalo García, el jugador del Real Madrid, 2-1 en Castalia. Le remontó el partido la selección de David Gordó, la selección sub-21 a Finlandia, y sigue con el pleno de victorias camino del próximo europeo de la categoría europeo 2026. Consejo, ya móvil, siempre ya móvil. Os decía antes los compromisos complicados en la segunda jornada de la Champions femenina para nuestros 3 equipos, ese Roma-Barça, el Atlético Madrid, Manchester United y el PSG Real Madrid. Hoy el Barça y mañana blancas y rojiblancas. En Champions los goles valen oro, y en Yamóvil tus ahorros también. Este octubre marca un golazo estrenando coche con descuentos que asustan, de los buenos, descuentos impresionantes, descuentos de los buenos que son solo en Yamóvil donde los puedes conseguir. Solo en Yamóvil, el VAR nunca te anula la jugada. Y aquí todo lo contrario de anular. Aquí lo que hacemos es abrir puertas para vuestra participación con esas notas de audio en el 628 26 90 92. Está Adrián Portellano, el pelirrojo, que no peligroso, el bombas, en la parte técnica, tocándonos los botones a 2 manos hasta las 3, con Charly Santos y Jesús Díguez, guiando a servidor en la producción de este programa que te acompaña un día más hasta las 3 de la tarde, Directo Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca. Directo Marca, Rafa Sauquillo. Y tú al otro lado de la radio, y me encanta que sea así, manifiéstate. Here we go. Ya sabes, la puerta de acceso a Directo Marca es coger el móvil, lo puedes tener incluso como favorito, ¿verdad? Muchos tenéis este 628 26 90 92 colgado en un post-it en la nevera de vuestra cocina, que lo sé yo. No hace falta, lo grabáis en el móvil y tenéis ahí esa oportunidad, ¿no?, de enviarme una nota de audio opinando de esta España que nos maravilla, que nos ilusiona y que va viento en popa a toda vela. Primero, para lograr la clasificación, lo vamos a hacer matemáticamente ya en el próximo parón, en la próxima fecha FIFA, que será en noviembre, la clasificación para el Mundial 2026. Ayer goleada 4-0 a Bulgaria. Igualamos el récord de 29 partidos oficiales sin perder que tenía la España de Vicente del Bosque. O sea que Luis de la Fuente de cabeza a la historia, por aquello de que Merino con 2 goles lleva a la selección, y Merino de cabeza va de miedo. El Gunner, el futbolista del Arsenal, por cierto, próximo rival en la Champions para el Atlético de Madrid la semana que viene. 1:16, 12:16 en Canarias. Opina de la selección, hombre.
Piano, cautela, o vamos a empezar a soñar ya en grande. 628 26 90 92. Muy español esto, de todas formas, de venirnos arriba, De repente tocamos el cielo y al día siguiente parece que estamos descendiendo a los infiernos. Pero bueno, pon tú la mesura, que quizá a mí me falta. Ya sabes que soy el del ¡Vamos España! 628 26 90 92. Voy con el equipo de todos. Y por ahí arrancamos con esa alegría del 4-0. Vamos a partido por goleada, a goleada por partido, ¿verdad? Ayer despachamos a Bulgaria y además... Pues casi sin despeinarnos, Toribio, en el nuevo Zorrilla. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con un gran partido de nuevo de Mikel Merino, Este chico tiene muchísimo más gol del que él mismo se piensa. Ha tenido que descubrírselo casi a Arteta, ¿no? Porque por necesidad la temporada pasada le situó, por lesión, vaya, de algunos delanteros, Gunners, le colocó ahí la responsabilidad del gol. Y no rehuye, su cita con el gol, no solo con el Arsenal, sino también lo demuestra cada vez que se enfunda la camiseta nacional, Miguel Ángel. También mérito de Luis de la Fuente, que ha sabido verlo, que ha sabido abrir la pizarra para meter a Mikel Merino en esa posición. Ya en marzo, cuando España perdía en Rotterdam 2-1, le puso de delantero y rascó ese gol del empate que allanó el camino para el pase a la final de esa Liga de Naciones. Y lo cierto es que la confianza de Mikel Merino, que se atreve a todo con España, también es clave. Hasta este 2025 había marcado 2 goles, ya lleva 10. Ha marcado en las 4 ventanas que se han disputado en este curso. Le marcó a Países Bajos en marzo, en junio le marcó a Francia, en septiembre marcó 1 en Bulgaria y le marcó 3 a Turquía. Y ayer otros 2 al equipo búlgaro, así que 10 goles para Mikel Merino, que va cambiando su posición, va alternando en función de lo que pide el equipo, puntualmente de delantero centro, hasta hace un par de ventanas en el doble pivote con Zubimendi o con Rodrigo, ahora en la media punta dejando la posición de base a Pedri, así que un centrocampista total que es una bendición para Luis de la Fuente y para España. No es noticia que Pedri Potter volviese a firmar una nueva exhibición con España, lo hace con el Barça cada fin de semana y con España cada vez que viste la elástica nacional. Y lo de Unai Simón, ¿no? 452 minutos sin encajar un gol. El portero de España y del Atlético, al que le preguntasteis por esa condición de favoritos, que no podemos rehuir, decía yo en la portada de este programa, de cara al próximo Mundial. Simón. Bueno, nosotros de lo que tratamos es de conseguir los 6 partidos, de intentar dejar la portería a 0, de marcar los máximos goles posibles en cada partido y a partir de ahí el que la gente haga sentir favorito a alguien o no, creo que depende un poco de lo externo del vestuario. Creemos que en este caso, si hubiese sido al revés, si hubiésemos perdido 2 partidos o 3, ese pesimismo también hubiese sido externo al vestuario. Nosotros tenemos que ser realistas, sabemos que podemos competir a cualquier selección y que en cualquier momento de flaqueza o cualquier momento de debilidad que tengamos, pues lo podemos pagar caro, así que en ese sentido tenemos que seguir concentrados al 100% los 2 partidos que nos quedan de clasificación y ojalá todos los posibles en el Mundial. Desde dentro no rehuyen ese cartel o ese papel de favoritos, no rehuyen públicamente, muestran prudencia, pero es una realidad. Y es que lo somos, Toribio. Sí, sin duda, porque hombre, son 29 partidos oficiales sin conocer la derrota y porque no creo que sea casualidad esos partidos. Se ha enfrentado España en ese tramo a selecciones muy importantes, ya no solamente en partidos oficiales, que también, Francia en un par de ocasiones, Alemania en Alemania, a la selección de Inglaterra, a Países Bajos en doble partido, a Portugal, a Croacia, el amistoso contra Brasil, y no ha perdido. Y más allá de los números, la sensación es que es un equipo hecho, un equipo rodado, un equipo muy competitivo, que es complicado verle perder porque tiene muchos recursos y sobre todo porque tiene 16 jugadores muy competitivos. Digo 16 porque son los que pueden jugar, 17 en caso de prórroga, y es que entre quien entre el nivel no baja. No baja cuando hay muchas bajas y tampoco desciende ese nivel cuando con el partido ya rodado Luis de la Fuente decide
mover el banquillo. Son recambios de lujo, son recambios que siempre suelen mejorar al equipo nacional, excepción hecha, por ejemplo, la final de la Liga de Naciones contra Portugal, que esos cambios pues no mejoraron a España y acabó todo en los penaltis, pero por todos estos argumentos España es favorita, no sé si primera favorita, segunda favorita, pero sí que está en esa primera línea de salida para intentar alzarse con el Mundial el próximo mes de julio en New Jersey. Y encima, con la ausencia de fijos, de titularísimos, ¿no? En este parón, en esta fecha FIFA, Nico Williams, Lamine especialmente, pero para este último partido, el de ayer frente a Bulgaria, Olmo, Ferran Torres, o sea, es que encima que, hay que decirlo así, es que el que entra lo hace igual de bien o incluso en algunos casos parece que mejor que el ausente. Sobre esta barbaridad de futbolistas que tiene para elegir Luis de la Fuente, también habló ayer el bigoleador Mikel Merino. No, es una barbaridad, es que ya se venía hablando desde hace mucho tiempo la cantidad de jugadores de calidad que tiene este país, que genera, que siguen subiendo, que se mantienen en la élite. Muchas lesiones en esta ventana, parece que faltan todos los cracks, pero la gente que entra sigue haciéndolo igual de bien o mejor. Entonces eso es el oro que tiene este país con los futbolistas que sacan y el mérito que tiene, ¿no? También venir a estas convocatorias. Yo me siento un privilegiado de poder haber venido tantas veces seguidas porque sé la dificultad que tiene y hay que estar a un nivel muy muy alto para que te den la oportunidad. Y el que guía a todos ellos, Luis de la Fuente, va camino de superar ese registro. De momento ya lo ha igualado, lo de los 29 partidos oficiales sin perder que tenía la España de Vicente del Bosque. Ha igualado a su admirado Vicente del Bosque, el hombre que nos hizo campeones del mundo en 2010, el mayor éxito hasta ahora conseguido por el fútbol español. Pues Luis de la Fuente tiene la mentalidad ganadora de que pase el siguiente, Prudencia. Para mí es un motivo de una gran alegría, como bien apuntas, de verdad es sumar otro partido más y igualar esa marca histórica de don Vicente del Bosque, referente para mí, le admiro, pero fundamentalmente lo que es un gran motivo de alegría porque es un éxito de estos futbolistas, que sí que hay que poner en valor, y yo como lo voy a poner por si acaso, yo lo voy a poner en valor porque son grandísimos futbolistas, están teniendo un rendimiento, un comportamiento ejemplar. Se ve que son insaciables, quieren más, queremos más, no estamos pensando en este partido 29, es que queremos ya el 30 y el 31 y así sucesivamente. Toribio, es un resumen perfecto, ¿no? de la ambición que tiene esta selección, ya digo, repito, guiada por este hombre de la Fuente. Sí, que además cuando ganas quieres ganar más, no quieres parar y es un poco, bueno, pues eso de poner el cuerpo al límite, pues poner los récords al límite y ver hasta dónde puedes llegar. Ha igualado a la España del Bosque. Si la próxima ventana sigue sin perder, va a igualar a la Italia de Mancini con 31 partidos y con ese riesgo, ¿no?, del que en su día advertía Luis Enrique cuando precisamente se enfrentaba a aquella Italia invencible, que cuanto más ganas, más cerca estás de perder. Así que alerta para seguir con esa racha porque 2026 ya sí que no se puede fallar, ya en marzo con presumiblemente la finalísima y por supuesto entre junio y julio con ese ilusionante mundial para el equipo nacional. ¿Algo más, Toribio? El próximo parón ya para sí que sí ponerle el tampón, el sello definitivo a nuestra clasificación para el próximo mundial, ¿no? En noviembre. El día 15 en Georgia, el 18 en Sevilla contra Turquía. Será la antesala del sorteo del Mundial el 5 de diciembre y de esta ventana se han marchado sin jugar Raya, Remiro de Frutos y Jesús Rodríguez. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo. Hasta luego. Vamos a gustarnos un poquito, ¿no? Ya que el momento actual es fantástico, pues vamos a reflexionar con una primera opinión en rojo igualda sobre esta selección española. La firma. A la que se le pueden poner muy poquitas pegas, muy poquitos peros. Ulises Sánchez Floro, la Uli, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Por no decir ninguno, ¿no? Bueno, que sí, por buscar algún defecto entre tantas virtudes, podríamos señalar la ausencia de un delantero centro, ¿no? Un ariete de área que digas que te puede, pues eso, hacer de rematador, de finalizador de tantas jugadas que genera España y
y ocasiones que hay, ¿no? Porque España produce mucho ante equipos cerrados, ante defensas que hay que abrir pues en segundas jugadas o en remates desde centros al área. Pues la verdad es que ni Samu Morodion ni Borja Iglesias pues pasan este examen de esta ventana de octubre con una nota destacada, ¿no? Porque ninguno de los dos ha sabido aprovechar sus minutos, han tenido ocasiones, pero bueno, no han sido efectivos. Esa es quizá el único defecto que se encuentra entre tanta virtud, ¿no? Pese a que dijo, el de la Fuente tal cual, que le gustó tanto el partido que hizo Borja Iglesias como Samu. Por lo demás, quizá lo negativo no tiene que ver con la selección y sí con lo que hay de forma satélite alrededor del equipo nacional, ¿no? Que son los clubes que han visto, sobre todo el Barça ha sido el más damnificado, como algunos jugadores pues han abandonado la concentración antes de tiempo con molestias, lesionados y demás, pero esto es consustancial al fútbol, ¿no? Ulises, creo que se está siendo bastante injusto, sobre todo desde algunas ciudades y algunos clubes, con la Federación y con Luis de la Fuente en particular, ¿o no? ¿Qué piensas? Bueno, yo estoy de acuerdo que se está siendo injusto, pero es que lo que más me ha sorprendido de toda esta polémica generada en torno a que los jugadores se lesionan con la selección y las presiones de los clubes, en este caso la declaración y el ataque que hizo Hansi Flick a Luis de la Fuente diciendo que en la selección no se cuida a los jugadores o que no han cuidado a Lamine Yamal, lo que más me ha sorprendido de todo, Rafa, insisto, es el poco apoyo y respaldo que ha tenido el seleccionador de la Federación. O sea, he oído ayer salió Louzán queriendo evitar la polémica, pero sí, es verdad que igual Caranca y el propio presidente podrían haber salido más al corte de forma más contundente o incluso antes, ¿no? Exactamente, esa es la palabra. Creo que faltó un poco de contundencia del presidente de la Federación, de Louzán, para defender la postura de su seleccionador. No digo que con ello haya que, no sé, generar una tensión con el Barcelona, pero escuché a Louzán más en una línea más condescendiente con el Barcelona y con llevarse bien con el Barcelona que con la idea de su propio defender los intereses de la selección y la opinión del seleccionador, de Luis de la Fuente, porque es verdad que también los jugadores se lesionan con sus equipos y que la selección cuida a sus internacionales, que a lo mejor le falta un poco de gestión de minutos de jugadores que a lo mejor deben jugar menos cuando los partidos están resueltos con la selección. Bueno, ahí podríamos abrir un debate, pero yo creo que ha faltado arropar un poco más a Luis de la Fuente desde dentro de la Federación y por parte del presidente, ¿no? de Louzán. Yo creo que está haciendo los resultados avalan a Luis de la Fuente, y que lo que ha sucedido en esta ventana ha sido un poco surrealista, ¿no? Que 5 jugadores convocados hayan ido saliendo de las selecciones, responde un poco al desencanto que también tiene Luis de la Fuente con las presiones que recibe desde fuera y con la falta de apoyo de la Federación. Y la última, Uli, así cortita ya al pie. ¿Somos la principal favorita para ganar el próximo Mundial? Yo creo que no. Yo creo que somos una de las favoritas, pero es que estoy oyendo mucho de que si España ha igualado a Luis de la Fuente a los 29 partidos de la época de Vicente del Bosque. A mí no me convence eso de que no contemos la derrota en la final contra Portugal de la Liga de Naciones. Es verdad que no perdimos en el tiempo reglamentario. Eso es verdad. Perdimos en los penaltis. Sí, claro, es que quiero decir con eso que, a ver, ese partido lo perdimos un título, perdimos una final. Y eso te está diciendo que podemos llegar al Mundial con una selección que está entre las candidatas, pero luego hay que jugar el Mundial, hay que vencer, hay que llegar a la final y hay que ganar la final. Y eso es muy difícil. Así que yo creo que vamos con más prudencia y menos euforias. Es la opinión del gran Ulises Sánchez Flor. Quiero la tuya también, querido oyente, en el 628 26 90 92. Envíamela con una nota de audio. Gracias, Ulises. Un abrazo. Un abrazo, Rafa. Gracias. La firma. No dejo de hablar de la selección española. En este caso vamos a repasar lo que hizo la selección sub-21 ayer en el nuevo Castalia, que fue ganar a Finlandia 2-1
remontando, y los de David Gordo siguen con el pleno de victorias camino de la Euro de la categoría 2026. El gol de la victoria lo marcó el jugador del Real Madrid, Gonzalo García. También estamos hablando de Finlandia, un grandísimo rival. Sabíamos que el partido iba a ser muy complicado, que a priori era uno de los equipos más potentes que podíamos encontrarnos dentro del grupo. Ya veníamos avisados, ya habíamos visto cómo jugaban, sabíamos de la dificultad del partido, pero bueno, sabíamos que la victoria iba a depender exclusivamente de nosotros, de nuestro trabajo, de las ocasiones que generásemos, y bueno, los goles han entrado al final, pero habíamos generado lo suficiente como para poder haber finalizado el partido mucho antes, pero bueno, o sea, sí, muy contento por la victoria. No, yo vengo aquí a jugar con la Sub-21 y como bien dije el otro día, cuando me pongo esta camiseta simplemente me centro en los objetivos que son el Europeo de 2027 y los Juegos, por lo tanto aprovechar las oportunidades que me dan aquí y luego también aprovechar las oportunidades que me den allí. Gonzalo tiene duende, asistencia y gol en el tiempo de prolongación para culminar la remontada frente a Finlandia. Estuvo ahí en ese partido Alex Rodríguez. Hola Alex, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Rafa, buenas tardes, ¿cómo estáis? Y Finlandia que se adelantó con un gol en propia puerta de Jarek y casi nos da el susto, y rompe el pleno de victorias. Y yo te diría, Rafa, que estuvo bastante mejor que la selección, la verdad. Durante la primera parte, sobre todo, mereció un poquito más la selección finlandesa, que como has dicho, venía como primero de grupo, venía con un parcial espectacular con 12 goles a favor y 0 en contra, y yo creo que era el rival a batir de España. Pero esto es lo que tiene la selección sub-21, que al final, a nivel de jugadores, a nivel de plantilla, es una selección mega competitiva, que si la dejas viva te puede hacer daño, y que es verdad que arrancó la segunda parte con ese gol en propia de Jarek, el jugador del PSV y ex del Valencia, que tuvo que remontar pues con esas dos jugadas, como hemos dicho, de Mayenda y de Gonzalo. Un Gonzalo que durante todo el partido para mí fue el mejor, no dejó de intentarlo, el jugador del Real Madrid. Luego lo escuchamos también en zona mixta y dijo eso, que España, esta sub-21, lo bueno que tiene es que nunca le pierde la cara al partido, pero en general, Rafa, el partido, el primer tiro a puerta de España y en general de los 90 minutos fue en el 57. O sea que vimos un partido, sobre todo, ya digo, una primera parte bocadillo de cemento, la verdad. Al final, pues bueno, sumó 3 España, que le valen para ser primera y estar un poquito más cerca de ese Europeo 2027. Sí, porque 2 martillazos, ¿no? Uno de Mayenda en el 90 y otro del canterano madridista Gonzalo en el 93, catapultaron a España al liderato del Grupo A, que es lo importante, que sigamos con el pleno de victorias. ¿Qué tal de asistencia en Castalia? Pues poquita gente, la verdad, poquita gente, porque entre que había sido una semana de lluvias, incluso algún día de alerta naranja, cerraron los coles y todo algún día cerca de aquí, y eso, pues se preveía que fuera buena temperatura y que no lloviera. Al final llovió un poquito, la gente pues decidió no acercarse demasiado a Castalia. Es verdad que yo creo que habrían unas 2.000 personas más o menos desde la cabina del Sky-Fi Castalia, lo que pudimos ver. Pero bueno, al final la gente, yo creo que el precio que pagó por la entrada pues lo valió, porque fueron 3 minutos finales muy guays de la selección sub-21 con esos goles de Mayenne y de Gonzalo, y al final es verdad que a primera parte y demás pues no vimos un gran partido. Se mojó un poquito la gente, porque llovió un pelín ahí, lluvia cortita de esta que va mojando y que va calando poco a poco, pero creo que disfrutó la gente en Castalia y eso, unas 2.000 personas, Rafa, más o menos. Muy bien, Alex, gracias, un abrazo. Abrazo a vosotros. Cerramos lo que es actualidad de selecciones nacionales de la absoluta y de la sub-21, aunque en otro tipo de selecciones también absolutas, como por ejemplo la de Qatar. Hay que felicitar a Julen Lopetegui, ¿no? Que la ha metido a la selección qatarí, la ha metido ya en el Mundial del próximo verano. Se llevó un balonazo ayer en la cara a Lopetegui, además de un jugador propio, un jugador qatarí, pero bueno, luego acabó bailando, Lopetegui. Me alegro por Julen, que es buen amigo. Y luego hay selecciones que no se pueden relajar. Ayer, por ejemplo, Ancelotti se la pegó en Japón, 3-2, perdió ante el país del sol naciente, la Brasil de Carleto Ancelotti, la pentacampeona del mundo. Bueno, vamos con la actualidad de clubes. Gracias a nuestros amigos de Mobility Centro, concesionario oficial Mercedes-Benz con sedes en Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara. Os informo ya mismo del día a día de los equipos de Madrid. Empezamos por el líder de la Liga, por el Real Madrid. Hola, Santi Siguero, Marca, buenas tardes. Hola, Rafa, ¿qué tal? Que dentro de que tiene bastantes lesionados, pues tiene algún alivio. Por ejemplo, ayer vimos a Mendy, que 6 meses después parece que el lateral francés se incorporó a los entrenamientos tras su grave lesión y está poco a poco, ya casi se le ve que va recuperando un poco la posibilidad de volver a una alineación, o al menos a una convocatoria, porque a Carrera va a ser difícil que le baje de ese lateral izquierdo, ¿eh?
Sí, bueno, esta carrera sí está Fran, o sea, tiene mucha competencia Mendy. Bueno, sí, es que Fran casi es un futbolista inédito para Xabi Alonso, pero sí, están los dos. Están los dos, son 3 jugadores para un puesto. Mendy, bueno, que había estado 170 días de baja desde la lesión en la final de Copa del Rey el pasado 26 de abril. Bueno, tiene la alta médica, pero no la alta competitiva todavía, porque tiene que coger ritmo, ha estado muchísimo tiempo parado. Tiene un jugador, bueno, que tiene una salud física, digamos, bueno, algo débil, ¿no? Entonces hay que ponerle ahora a tono, a ver si puede llegar a competir por un puesto en el lateral izquierdo del Madrid, aunque yo sinceramente lo veo complicado viendo el nivel de carrera, sobre todo. Uh-huh. Pero hay más lesionados, sobre todo en defensa, ¿no? A ver, Hausen, que es el que abandonó la concentración de España, recién iniciada esa concentración, hizo tan solo bici, ¿verdad? En el campo de entrenamiento de Las Rozas y, en fin, es uno de los fijos para Xabi Alonso, y hay otros inquilinos de esa enfermería blanca. Santi. Sí, un fijo para Xabi Alonso y una baja fija para el domingo en el Coliseo. No estará Hausen, tampoco estarán Trent, Rudiger y Carvajal. Los 4 siguen en el dique seco. La evolución de Hausen, la verdad es que el club no ofrece mucha información. En teoría parecía que podía estar listo para el Clásico, pero a día de hoy no se puede aventurar todavía esa posibilidad. Y en el lado positivo, bueno, pues la vuelta de Mastantuono, que como informábamos en Marca, bueno, sufrió una molestia muscular muy leve y yo he entrenado ya con normalidad y podrá estar a las órdenes de Xavi ante el Getafe. Si es que la más que posible vuelta de Bellingham así lo permite, ¿no? Hay que tener en cuenta también que los internacionales, sobre todo los brasileños, van a volver muy tarde y bueno, por ese lado se le podría abrir una puerta de entrada al 11 al argentino, pero yo creo que Bellingham va a jugar seguro y si Bellingham entra en el 11, en un 11, digamos, no condicionado por los viajes y por los partidos de las selecciones, yo creo que el que más opciones tiene de salir del equipo inicial es el argentino, es Franco Mastantuono. ¿Porque el tobillo de Mbappé está bien? El tobillo de Mbappé está bien, no ha entrenado ni ayer ni hoy. Lo que está previsto es que mañana vuelva a ejercitarse con el grupo. Como contamos también en Marca, lo que sufrió con Francia fue un golpe en el tobillo que sufrió un ligero esguince ante el Villarreal. En principio se ha optado por dejarle 2 días libres para que se recupere, sobre todo para que no haya riesgo en los entrenamientos de que se lleve otro golpe en la zona afectada, y en principio mañana volverá a entrenar con el grupo y será titular sin ninguna duda, salvo descanse, lógicamente, en estos 2-3 próximos días ante el Getafe. Gracias, Santi. Abrazo. Un abrazo, Rafa. Vamos a repasar también la actualidad del Getafe, que recibe el domingo en la renovación al Real Madrid, como comentamos. Última hora azulona. Pablo Díaz, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Segundo entrenamiento de la semana completado por parte del Getafe, que continúa preparando ese esperado choque ante el Real Madrid, que tendrá lugar este próximo domingo en el Coliseum. Un partido en el que veremos si puede estar uno de los capitanes del Getafe, como lo es Yené, ya que fue desconvocado del último partido con su selección, con Togo, por unas molestias físicas, y Bordalás está a la espera de que el jugador regrese a Getafe, que lo hará en las próximas horas, para ver cómo va evolucionando y si se puede incorporar o no al grupo y estar así disponible para el fin de semana. Además, Mario Martín y Abkar tampoco han entrenado en el día de hoy, ya que ambos tuvieron ayer partidos con sus respectivas selecciones. Mario, por su parte, con España sub-21, donde disputó 65 minutos en la victoria ante Finlandia, y Abkar se quedó sin minutos en el partido de Marruecos ante el Congo. Ya está el míster del Getafe esperando a que regresen todos sus jugadores para seguir preparando ese partido contra el Real Madrid. Gracias, Pablo. ¿Has pasado otra noche sin dormir por culpa del ruido? Pues hazme caso, instala ventanas Recar con cristales acústicos y sistemas Comerlin. Y es que solo así vas a conseguir el máximo aislamiento térmico y acústico, ahorrando mucho dinero y energía. Infórmate en ventanasrecar.es y disfruta del silencio, olvidándote del ruido. Quiero que me dejes entrar. Entramos de lleno en la actualidad también del Atlético de Madrid. José Rodríguez, buenas tardes. Hola, Rafa, muy buenas. A ver si hay mejor buena onda, ¿no? En la actualidad rojiblanca, con el tema de los lesionados, de los que van a ir regresando progresivamente, porque ayer contábamos que se resentía de su lesión Cardoso e incluso abandonó el entrenamiento. ¿Qué podemos añadir hoy?
Pues eso, hay que estar pendientes, ¿no? Parece que se complica esa reaparición que iba a tener lugar en este próximo fin de semana, porque ese revés afecta, por supuesto, al jugador estadounidense que no juega desde finales de agosto con el Atlético de Madrid y que ha entrenado, el equipo en el día de hoy sin Cardoso, precisamente, ¿no? Con la novedad de Janko, de Sorloth y de Oblak. Decíamos, los internacionales que habían ido regresando de sus diferentes compromisos con las selecciones. Hoy, por ejemplo, es día libre para los españoles, en este caso, ¿no? Los que han ido volviendo tienen un día libre extra, digamos, para incorporarse el jueves, igual que lo tuvieron ayer estos otros para haberse incorporado en el día de hoy. Ayer es verdad que con la selección española, por ejemplo, jugó Lenormand, que fue sustituido, pero bueno, se perfila como seguramente el jugador del Atlético de Madrid con más opciones de estar en el Mundial, al igual que Baena, que es verdad que todavía con el Atlético de Madrid no ha tenido esa continuidad después de la lesión, pero que ayer sí tuvo la opción, ¿no? Tuvo la confianza de Luis de la Fuente para ser titular, disputar 63 minutos, aunque luego fuese sustituido por Jeremy Pino, pero ya va entrando, ¿no? En esa dinámica de partidos el fichaje estrella del conjunto rojiblanco este pasado verano, con mención también a ese papel en el tramo final también del partido que tuvo Pablo Barrios, en este caso con la selección, al que parece, ¿no? Que sí que en las quinielas mundialistas pues le puede costar un poquito más, pero que sigue llamando a la puerta toda vez que ha vuelto a recibir la confianza del seleccionador. También jugó Raspadori en esa victoria de la selección italiana, que ganó 3-0 a Israel. Tiene pinta de que Italia apunta más a repesca que a otra cosa, pero bueno, poco a poco los internacionales que se van a ir sumando. Mañana llegarán estos, pendientes también de los sudamericanos, para preparar el partido frente a Osasuna del sábado por la noche en el Metropolitano, donde, como decíamos, necesita ganar el Atlético de Madrid, y eso es lo más importante. Sí, porque juega frente a Osasuna el sábado a las 9 de la noche en el Metropolitano. Viene de frenar esa euforia, ¿no? Que se llegó un poco a desatar, al menos a nivel aficionado, con esas 3 victorias importantísimas en casa, en esos 2 derbis frente al Rayo y el Real Madrid, la goleada al eterno rival capitalino, ese 5-2, la goleada después en Champions al Eintracht Frankfurt. Y antes justo del parón, pues se frenó la euforia con ese empate a 1 en Balaídos frente al Celta. Es verdad que se quedó con un jugador menos en el minuto 40 por la expulsión del Lenglet, el Atlético del Cholo. Pero hay que recuperar, ¿no?, esas buenas sensaciones y volver a la senda de la victoria, José. Claro, es lo que necesita el Atlético de Madrid. Es verdad que es pronto todavía para hacer cábalas, te lo decía ayer y te lo sigo diciendo hoy, porque se han incorporado estos 3, faltan muchos internacionales todavía por llegar y por empezar a entrenar a las órdenes de Simeone. Hay que ver, ¿no?, cuántos de todos estos que van a incorporarse mañana, los argentinos, los españoles y Raspadori, tienen opciones de llegar directamente al 11, porque son muchos futbolistas y no sé si todos van a tener esa posibilidad. Los españoles, por ejemplo, es cierto que jugaron en Valladolid a tiro de piedra de Madrid, pero hay otros que tienen que cruzar el charco, y que todo eso también se calibra, se mide y se intenta, digamos, sacar el máximo partido del equipo sin que repercuta en el cansancio que puedan arrastrar los jugadores que han venido de estar con sus selecciones. Toca ganar, como tú comentabas, al Club Atlético Osasuna, con una baja, eso sí, confirmada, que es la del Lenglet, expulsado, si recuerdas, del partido contra el Celta de Vigo. Así que, pensando en ese centro de la defensa, puede que llegue el momento o no, habrá que ver, de la reaparición de Josema Jiménez, que volvería a jugar 4 meses después un partido oficial con la camiseta del Atlético de Madrid. Y que si tiene continuidad física es un mariscal en el centro de la zaga. Lo que pasa es que le pasa lo que le pasa. Después de más de una década, sí. es un problema que es bastante recurrente. Y eso que la temporada pasada, lo recordamos el otro día, tuvo bastante regularidad en lo físico, ¿no? Se lesionó bastante menos, pero este chico ha empezado otra vez de vuelta a las andadas con los problemas musculares y demás. José, ¿algo más? Sí, bueno, es verdad que hablamos de un jugador que ya tiene 30 años, que es cierto que ya va cumpliendo, ¿no?, una edad en el Atlético de Madrid, siendo uno de los veteranos del vestuario. Es verdad lo que tú decías, que el año pasado el número de minutos creció muchísimo, pero como detalle, creo que es llamativo, nunca desde el año 2014, que empezó a vestir la camiseta del Atlético de Madrid, ha alcanzado los 30 partidos en Liga. Creo que es un aspecto bastante llamativo, pero bueno, habrá que ver este año cómo se desarrolla todo el tema Josema Jiménez, porque de su buen rendimiento, o más que de eso, de su buen estado físico, depende también la seguridad y la fiabilidad defensiva del equipo rojiblanco.
Nada, para terminar, mira, te cuento un detalle que conocíamos en el día de ayer, que es bueno y positivo para el Atlético de Madrid a nivel institucional, porque otra vez ha vuelto a batir su propio récord y son 61.304 abonados los que cierra el club de cara a la temporada 2025-2026. Así que, como te digo, otra buena noticia, y es evidente y se ve en cada partido en el Estadio Metropolitano que la afición responde y que sigue habiendo ganas, digamos, de unirse a esa familia rojiblanca, ¿no?, en los partidos como local. Gracias, José. Abrazo. Adiós. Son ahora mismo 46 los minutos que pasan de la 1 de la tarde, 12:46 en Canarias. Vamos a seguir avanzando. Ahora busco una opinión en rojo y blanco también, pero antes, otro consejo. Atención, queridos oyentes, esto es muy importante. Tenéis que reservar los días 21 y 22 de octubre porque Universidad PYME Madrid te invita a descubrir cómo la digitalización está revolucionando el sector de la logística y la distribución. Vas a descubrir todo sobre transformación digital y tecnologías emergentes. Inscríbete gratis en fundae.es. El cambio, te lo digo yo, el cambio ya está en marcha y Madrid será el punto de encuentro donde empresas, startups, instituciones y profesionales debatirán, compartirán y construirán el futuro de la logística. Organizado por Fundae, SEPE y la Comunidad de Madrid, financiado con fondos Next Generation. Os recuerdo, os podéis inscribir totalmente gratis en fundae.es. La opinión de Nachete Palencia. Él vive más que por el gol por el Atlético de Madrid. ¿O no? Nachete, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos? Pues mira, ya te cuento, porque estoy llegando a Barcelona para preguntar por Robert Lewandowski, así que no te imaginas. Bueno, mosqueo del Barça con Lewandowski absoluto. Está abriendo ahora mismo la web de deporte referencia, marca.com. El club cree que debió parar en el descanso del partido entre Polonia y Lituania. Polonia no sabía nada, llega a Barcelona y le hacen unas pruebas y está roto muscularmente. Tiene una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda y eso le hace perderse, bueno, pues entre otros el clásico, ¿no? Estará 4 semanas de baja el polaco. Hay mucho mosqueo, ¿eh? Esto de la ficha FIFA, esta vez este parón a muchos clubes le ha sentado muy mal porque muchos futbolistas han inoculado ese virus temible, ¿eh? Virus FIFA. Sí, además, de Robert Lewandowski no podemos decir que no conozca su cuerpo, como se ha hablado de Lamine Yamal, otros jugadores más jóvenes, ¿no? Robert Lewandowski ya con 37 palos, muy bien llevados, por cierto, ya conoce cuando está roto. Así que bueno, ahí huele a quemado, Rafa. Sí, vamos a ver quién sale ardiendo de este incendio. Nacho, del Atlético de Madrid te quería preguntar. Le decía a José, ¿no? Hubo como una ilusión interruptus, ¿verdad? De repente, de esos 3 partidos increíbles en casa con goleada al eterno rival incluida, ese 5-2, esa manita. Llega el equipo a Balaídos, se queda con uno menos en el 40, todo hay que decirlo, ¿verdad? Por esa expulsión del Lenglet, pero ese empate, ¿no? Frente al Celta, que parece que justo el parón ha venido mal para frenar en seco esa ilusión desatada, que se puede recuperar, ¿o no, Nacho? Sí, a ver, ya sabéis, Rafa, tú que también llevas años en esto, muchos, diría yo, el Atlético es una noria. Entonces hay a veces que está arriba y hay que disfrutarlo porque de repente pasa de estar arriba a estar abajo pues 30-40 segundos. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que después de un mal arranque, esa victoria frente al Madrid, esa victoria frente al Eintracht, esa victoria también agonía contra el Rayo, devolvió a la afición pues una ilusión de decir, vale, que seguimos en pie en la temporada, que seguimos vivos y que vamos a hacer cosas chulas. Pero claro, luego llega el Celta, llega el Lenglet y te deja un poquito con la cara un poco de incrédulo. También es verdad que ayer vimos a Baena con la selección, es que con el Atlético todavía no lo hemos visto. No hemos visto a Almada, no hemos visto a Cardoso, o sea que hay ganas de ver a los fichajes también. Eso es cierto. A ver cuándo puede contar con todos, con todos los refuerzos de una vez, ¿no? Al mismo tiempo. Simeone, porque eso va a ir en beneficio del Atlético. Que sepas que no te voy a tener en cuenta que me has llamado viejo, con eso de que llevas muchos diría yo. No. Pero son 26, joven, Rafa. Sí, claro. va para 26 años delante de este micrófono, pero no te lo voy a tener en cuenta. Gracias, Palencia. Claro. Un abrazo. Un abrazo, Rafa. Chao. En 10 las 2, la 1 en Canarias. Vamos a abrir la ventana de este estudio por primera vez, porque estáis muy participativos, Os preguntaba por España, principal favorita a ganar el Mundial, pero podéis opinar de lo que os salga de viva voz, Con el móvil, envíame la nota de audio de rigor al 628 26 90 92. Buenas tardes ya, Sauki. Claro que España es una de las grandes favoritas para el Mundial, pero creo que va a estar muy competido y hay equipos muy potentes como Francia. Es cierto que en la Eurocopa nos enfrentamos a cada uno de los equipos más potentes de Europa y los ganamos, pero mira, hace poco perdimos la National Penalties contra Portugal, que fue un toque de atención. Tenemos limbres, tenemos jugadores
Creo que esta vez tenemos muchos más diferentes planes de juego que nos puede ayudar a abordar selecciones que juegan de manera diferente y estamos, como no, todos los españoles ilusionados, pero ser máximo favorito, hasta ahí no creo que lleguemos, pero sí tenemos una gran selección y la tenemos que disfrutar. ¡Vamos España! Buenas tardes, Radio Marca, Xavi desde Menorca. Sí, mucho España, pero para mí nos falta un delantero centro y un Sergio Ramos. Nada más, venga. Hola Rafa, buenas tardes. Hola Radio Marca. Vamos a ver, te voy a decir una cosa, somos un país de pandereta, ¿eh? Entonces nada más que hacemos ponerle pegas a todo. Dejemos al seleccionador, que primero es el que se juega a su puesto, ¿no? Que lleve a quien le dé la gana, porque nos ha demostrado a todo el mundo, que esta selección juega de cine. O a lo mejor luego nos gana. Tiene que ser muy buena para ganarnos, cuidado, pero a lo mejor luego nos gana cualquiera. Dejémosle en paz, que nada más que hay que ponerle pegas. Que si Unai Simón, vamos a ver, que a todos los que pone, son máquinas. Vamos a dejarle en paz, por favor. Venga, gracias. Gracias. Y vamos a España. Enseguida voy a hablar de fútbol femenino, que hay segunda jornada de la Champions League femenina. Partidos interesantísimos como el Roma-Barça de hoy o el PSG-Real Madrid de mañana o el Atlético-Manchester United de mañana. Pero vamos a rematar la información que nos queda más cerquita. Viajo, está aquí al lado, al barrio de Vallecas. Tengo miedo al despertar. Porque el Rayo ya tiene de vuelta a sus internacionales. Pablo Villa, buenas tardes. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes y con luces y sombras. La luz sin duda para Pate Ciss, que consiguió con su selección Senegal clasificarse de forma matemática ya al próximo Mundial. Será la tercera Copa del Mundo de manera consecutiva. Lo hicieron tras golear 4-0 a Mauritania. Un Pate Ciss que entró en la recta final del partido, concretamente en el minuto 88, participando de esa forma en los dos encuentros oficiales que ha disputado su selección en este parón, algo que no ha hecho Jorge de Frutos, que tampoco tuvo presencia en el partido de ayer de la selección española frente a Bulgaria. 2 partidos, 0 minutos para el extremo de Navarres de medio, que eso sí, sumó su segunda convocatoria con España, la cual está muy cerca del próximo Mundial. Con victorias se saldaron también los 2 partidos amistosos que disputaron la selección sub-21 de los Países Bajos en el debut de Joshua Bertru por 2-0 frente a Lituania, y la Albania de Bayou, que fue titular ante Jordania en esa victoria por 4-2. Los 5 sentidos ya puestos en el partido del próximo domingo en la reanudación de la Liga, 6:30 de la tarde en el Ciutat de Valencia frente al Levante. Gracias, Villa. Me falta, ya que estoy subido al Mercedes como Elite Centro, pues pasarme por Butarque. Y es que el Leganés vuelve a estar pendiente de Cissé tras jugar con su selección, tanto que hasta ha cambiado la hora del entrenamiento para que pueda estar el jugador pepinero, ¿no? Javi Carrasco, buenas tardes. ¿Qué tal, Sauki? Buenas tardes. Así es, tras el parón en los entrenamientos del equipo pepinero, después de dejar en sus vitrinas el trofeo Villa de Leganés, esta misma tarde vuelven al trabajo los hombres de Paco López, y en este déjà vu por las selecciones que llevamos, el cambio de hora es para que los internacionales puedan tener esa jornada más de trabajo de cara al encuentro ante el Málaga, y especialmente el caso de Cissé, que ya está de regreso tras jugar los 2 partidos con Guinea y es vital para el míster. El del domingo ante el Málaga será un duelo clave. Las buenas sensaciones tras 2 partidos a domicilio las tiene que materializar al fin el Lega en casa, donde aún no venció, y en un choque también dedicado a la lucha por la salud mental, y que el Lega jugará con la tercera equipación verde dedicada esta temporada a esta buena causa. Si ya llega la victoria de Sauki, será una jornada perfecta por la salud y el deporte. Tal cual, a ver si se consigue. Gracias, Javi. Mañana tenemos cita con Ignasi Miquel, uno de los futbolistas del equipo pepinero, uno de los hombres de Paco. Voy a buscar la sintonía de esa serie. Mañana se la ponemos a Ignasi Miquel. En 5:02, la 1 en Canarias. Gracias a Javi Carrasco y gracias a nuestros amigos de Mobility Centro, concesionario oficial Mercedes-Benz, con sedes en Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara, porque gracias a ellos os contamos cada día la actualidad de los equipos de Madrid. En tu negocio, cada decisión cuenta. Por eso, en Mobility Centro te ofrecemos mucho más que una furgoneta con la experiencia y calidad Mercedes-Benz.
Citan, Vito, Sprinter, Clase V, Clase T y carrozados que se adaptan a tu negocio de combustión o eléctricos, con planes de financiación flexibles y a medida, y con el respaldo de un equipo experto que te acompaña en cada paso. Mobility Centro, Van Pro Center, Mercedes-Benz. Pues es verdad, lo comentábamos ahora a micrófono cerrado con Dai Menayo, que en este nuevo formato de la Champions League femenina también hay partidazos. Hola Mena, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas, Rafa, ¿qué tal andamos? De hecho, esta noche a las 9 Roma-Barcelona, mañana vamos a contar a las 7 menos cuarto un Atlético Madrid-Manchester United y a las 9 de la noche un Paris Saint-Germain-Real Madrid. Casi nada, ¿no? Tres encuentros de muchos quilates. Mena. Sí, la verdad es que esta fase de grupos es lo que tiene, que al final mete un poco en el saco a esos gordos que antes tocaban en la fase de grupos, se reparten con 3 partidos en casa y 3 fuera, pero bueno, al final solo por el nombre, la enjundia de los encuentros hace que la competición yo creo que sea mucho más atractiva. Pasó yo creo con los chicos, con la chica yo creo que el eco es el doble. Sí, totalmente, ¿no? Vamos a pronosticar, hombre. ¿Hacemos un pleno de victorias o tienes alguna duda? Tengo la duda. PSG Real Madrid, ¿no? Tengo la duda del Real Madrid, sí. Es verdad que está bien el equipo de Quesada, ¿no? Sí. O sea, viene en buena dinámica. De los últimos 8 partidos ha ganado 7, ha empatado 1. Es decir, que viene pisando fuerte. Y es verdad que el PSG empezó esta fase de grupos perdiendo 4-0 contra el Wolfsburgo. Así que tampoco le está viendo bien al equipo galo, que en la liga doméstica tampoco ha empezado muy allá. No ha jugado este fin de semana, tiene algo más de descanso, tiene el morbo ese mañana de reencontrarse también con Olga Carmona, la que fuera jugadora del Real Madrid. El Barça yo creo que hoy lo tiene relativamente fácil, por mucho que se quieran tapar la herida antes de jugar, el Barça es muy muy favorito a la Roma. Es verdad que juegan fuera de casa y que ahí siempre se complica un poquito más, y luego el Atlético de Madrid es la gran incógnita, ¿no? Cómo habrá encajado ese 6-0 frente al FC Barcelona en casa, cómo reaccionará en Europa, pero en Manchester United, más allá del nombre, tampoco es un coloso del fútbol británico, y yo creo que aquí en casa le puedo hacer pupita. Por cierto, no me sorprendió, pero escuchamos ayer esas declaraciones de Alicia Putellas, a nuestra amiga María Ticas de Sport, que ha publicado un libro, por cierto, le tendremos que dar bola, le llamaremos un día. En las que dice Alexia que sí, lo del PSG, ¿no? Que tú lo contaste, que sí, que bueno, pero que habló con el Barça, que le dijeron que contaban con ella y que no tenía nada que decidir. Vamos, me da a mí que algo de dinero, un poquito más de dinero tendrá Putellas en una próxima renovación, ¿no? Con esas ofertas en el horizonte, ¿no? No hay nada que decidir ahora. Creo que en esas las dos partes estaban de acuerdo. Veremos con ese +1, que en teoría hay que firmar en junio, si hay que decir o no hay que decir. Es decir, cuando se frague la renovación, el saber que tiene una oferta potente detrás, tanto económica para ella como posible económica para el club, veremos si es hándicap o no. Pues eso es lo que dices tú, para mejorar el sueldo, para igualarlo o para ver qué hace Alexia de cara al futuro, sobre todo teniendo en cuenta la situación financiera del Barça. Bueno, a ver si contamos esta tarde la victoria del Barça precisamente en Roma frente al conjunto italiano, y mañana, pues aunque el Madrid lo tenga más complicado, a ver si puede ganar al PSG en París y el Atlético en casa al Manchester United en esta segunda jornada de la Champions League femenina. Menayo, gracias y gracias por contribuir a la cultura popular, ¿no? Con tu participación en cifras y letras. ¿Se te dio bien o no? Más o menos. Bueno, más o menos. Fue la experiencia, sobre todo. Bueno, si pasaste un casting previo es que zote no eres, ¿eh? Yo sé que zote no eres. Un mínimo de decencia teníamos ahí. Ya te digo yo que voy allí y no me cuadran ni los números ni las letras. Gracias, Menayo. Un placer. Alcanzamos el ecuador de este programa. Directo Marca enseguida. Abro hora y os vuelvo a escuchar siempre aquí en esta casa. Lo importante es que os